Parte 2, el orgullo en el Antiguo Testamento, capítulo 7, se titula El orgullo en los libros proféticos. Nuestro orgullo imposibilita nuestra salvación. En la primera bienaventuranza, Jesús declara una bendición sobre los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El pobre en espíritu es el que reconoce su pobreza espiritual, el que entiende que nada tiene para ofrecerle a Dios. Sus obras son sucias, su justicia está en bancarrota y todo cuanto merece es la ira de Dios. En otras palabras, el pobre en espíritu es humilde. Cristo establece la humildad como el primer paso hacia la salvación, porque solo el que entiende que no merece el cielo clama a Cristo por auxilio. Solo el que sabe que no puede ganar el paraíso con sus obras confiesa sus pecados y acude a Cristo. Sin embargo, el orgulloso, que se cree justo, que piensa que sus obras son aceptas delante de Dios, está eternamente perdido. Los libros proféticos hablan mucho acerca del orgullo. En nuestras Biblias, estos libros se encuentran entre Isaías y Malaquías. Esta sección, la última en el Antiguo Testamento, suele dividirse además en profetas mayores y menores, llamados así por la extensión de estos. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, Dios establece la imposibilidad de que el hombre se salve por sí mismo porque es orgulloso. Demuestra que no hay esperanza alguna para Israel, ya que su orgullo lo ha alejado de la salvación de Dios. El único remedio ante esta realidad era que Dios enviara a su Mesías para cambiar a la gente desde el interior, haciéndolos humildes, capacitándolos para recibir la salvación de Dios. Por eso, Malaquías nos prepara también para los evangelios, al mismo tiempo que nos presenta 3 razones por las que nuestro orgullo imposibilita nuestra salvación. Nuestro orgullo niega el amor de Dios, porque creemos que merecemos algo mejor. En un intercambio sorprendente, Dios empieza el libro de Malaquías con la afirmación siguiente: Yo os he llamado. Malaquías 1:2. Uno esperaría escuchar una palabra de gratitud de parte de Israel, o por lo menos un yo también te amo o algo similar. Las palabras iniciales de Dios destilan amor, gracia, paciencia, misericordia y esperanza. Sin embargo, la respuesta de Israel es triste, lamentable y desesperanzadora. ¿En qué nos has amado? Malaquías 1:2. Los israelitas no creían que Dios los amaba. ¿Por qué? Porque su orgullo les hacía creer que eran merecedores de bendición y prosperidad de parte de Dios, pero solo recibían disciplina y corrección. Se creían buenos y rehusaron creer que eran pecadores. Pero la realidad es que transgredían el pacto y por lo tanto un Dios bueno debía disciplinarlos. Deuteronomio 28, 15 al 68. No bendecirlos. Lamentablemente, al creer que merecían bendición por sus actos de justicia, recibieron la disciplina de Dios como su rechazo en lugar de su corrección. Por eso es importante siempre tener la perspectiva adecuada basada en la verdad de la palabra de Dios. Nosotros somos iguales, ¿no es cierto? En el momento que creemos que merecemos bienes en este mundo, nos llenamos de orgullo y entonces comenzamos a dudar de la bondad y el amor de Dios. Nuestro orgullo nos hace pensar que merecemos mucho y cuando no lo recibimos nos quejamos, nos frustramos y nos sentimos defraudados e insatisfechos. Pero el primer paso hacia la bendición de Dios es reconocer que no merecemos nada. Debemos tener clara nuestra posición delante del Señor. Es el mendigo espiritual el que recibe la bendición divina, porque Dios solamente ofrece salvación por gracia. Romanos 11:6. Por nuestro orgullo nos rehusamos servir a Dios, porque creemos que nos portamos bien. Después de afirmar su amor hacia Israel, Dios les reclama por no honrarlo ni temerle. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Malaquías 1:6. De hecho, los acusa de menospreciar su nombre. Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Malaquías 1:6. Esta es una acusación muy fuerte. Cuando ellos niegan esto, preguntando: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6.
Dios explica que era al no servirlo de forma digna, ofreciendo sobre su altar pan inmundo, Malaquías 1:7, diciendo que la mesa del Señor es despreciable, Malaquías 1:7, y en lugar de ofrecer sus mejores animales en sacrificio a Dios, le daban los cojos y los enfermos, Malaquías 1:8. En otras palabras, su orgullo no les permitía ver que esos sacrificios eran malos. Seguramente creían que no marcaba ninguna diferencia, ya que Dios no los amaba, Malaquías 1:2. Estaban ciegos a la realidad de que Dios odiaba sus sacrificios. Los israelitas dijeron: ¡ay, qué fastidio! Malaquías 1:13. Porque no recibieron el resultado que buscaban. Es decir, ellos creían que Dios debía recompensarlos por sus sacrificios, y cuando esto no ocurría, se frustraban con Dios. Estaban fastidiados y eran indiferentes. Malaquías 1:13 al 14. La raíz de sus problemas entonces fue creer que sus obras eran justas. Pensaban que Dios les debía algo con base en la justicia de ellos, pero lo único que Dios les adeudaba era juicio. Nuestro orgullo, de la misma manera, nos hace creer que nuestras obras son buenas. Claro, reconocemos que no somos perfectos, pero en general el hombre cree que lo que hace debe agradar a Dios. El problema es que si creemos que nuestras obras son mayormente buenas, jamás vamos a arrepentirnos de nuestra maldad. Pero sin arrepentimiento no hay confesión, y si no hay confesión no hay salvación. 1 Juan 1:9. Nuestro orgullo acusa a Dios de maldad porque creemos que somos justos. El capítulo 2 de Malaquías termina con una acusación empedernida expresada por Israel de la siguiente manera: ¿dónde está el Dios de la justicia? Malaquías 2:17. Es decir, aunque ellos se habían apartado de Dios, lo acusaban de haberlos abandonado. Esto es un comportamiento típico de un corazón lleno de orgullo. Malaquías 2:17 afirma que los israelitas ya habían cansado al Señor con sus palabras. La osadía de Israel es abrumadora. No solo acusan a Dios de haberlos dejado, sino que también lo culpan de injusticia. Le achacan que ya no es un Dios de justicia. ¿Qué es lo que guía a una persona a llegar a tal malvada conclusión? El orgullo de Israel les hacía creer que ellos eran justos. Y ya que no recibían la bendición que merecían por dicha justicia, Dios debía ser el malo. Es decir, algo estaba mal y la culpa era de alguien más. Esto es obvio. El problema es que si el orgullo del hombre no le permite ver que el culpable es él, el único que lo puede acusar es Dios mismo. Así de nefasto es el orgullo. Si lo dejamos crecer, no solo nos convencerá de que somos buenos, sino que también llegará a la conclusión lógica de que si nosotros somos buenos, Dios ha de ser el malo. Nosotros entonces terminamos siendo dioses en nuestras mentes y el Dios verdadero es destronado de su gloria. No tomemos el orgullo a la ligera, ya que puede acabar con nosotros. Conclusión: aunque nuestro orgullo destrone a Dios en nuestras mentes, el que está sentado sobre el trono del universo se ríe. El Señor se burla de dicha osadía. Él es justo y soberano, y ningún acto nuestro puede cambiar su inmutable naturaleza. Estas son terribles noticias para el pecador orgulloso, ya que Dios lo juzgará en su ira. Porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Sin embargo, la naturaleza inmutable de Dios es una hermosa noticia para el que, por la gracia de Dios, se arrepiente de su orgullo. Él no cambia. Malaquías 3:6. Por eso, el que reconoce que es pecador, que sus obras son sucias y que necesita recibir el perdón de un Dios amoroso, verá el sol de justicia con la salud en sus alas. Malaquías 4:2. No seamos necios ni orgullosos como los israelitas. Arrepintámonos de nuestro orgullo y recibamos el reino de los cielos que Dios ha reservado para los pobres de espíritu.